Amén. Buenos días, hermanos. Les saludamos en el nombre y en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana vamos a dar inicio a la escuela dominical, a la clase Éxodo, y queremos saludar a nuestros hermanos de nuestra clase, a nuestro hermano Carlos, a nuestra hermana María Eugenia, a nuestra hermana Cecilia, a Karen, a nuestra hermana Carla, a nuestro hermano Julio, nuestra hermana Daisy, a nuestra hermana Silvia, a nuestra hermana Paulina, a nuestra hermana Andrea, Evelyn, a nuestro hermano Guillermo, a nuestro hermano Cristian, que él es un hermano de Ecuador. Queremos saludarle en esta mañana a nuestro hermano Mauricio, a su esposa, a nuestra hermana Evelyn Cornejo, a nuestro hermano Luis, a nuestra hermana Victoria y a nuestro hermano Fernando. Y a cada uno de los hermanos que han compartido con nosotros la clase Éxodo. Que el Señor les bendiga y en esta mañana le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, primeramente damos gracias por el nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque durante esta semana tú nos has guardado, nos has protegido, has bendecido nuestra mesa, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú en tu gran amor y misericordia te inclinas a escuchar nuestras oraciones, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo, podemos entrar a la presencia, Señor, del Dios Padre a través de los méritos de Cristo. Señor, en esta mañana pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en la vida de nuestro hermano Rodrigo. Háblanos, Señor, prepara el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, como aquellos que escucharán después la clase, Señor. Pon hambre y sed de tu palabra en nuestras vidas, Señor, que anhelemos escuchar tu palabra, que anhelemos, Señor, leer tu palabra. Señor, quita todo cansancio, quita toda incredulidad, quita toda dolencia que pueda haber en esta mañana, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, bendice cada hogar representado, bendice cada matrimonio, bendice la vida, Señor, de nuestros hijos, de los esposos, esposas. Señor, bendice la familia. Señor, con la salvación primeramente, Señor, de sus vidas, que ellos te conozcan como el único y verdadero Dios. Señor, háblanos en esta mañana, unge los labios de nuestro hermano Rodrigo, bendice su vida, su hogar, su familia. Señor, pedimos, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, en nuestro corazón sea grabada esta palabra, Señor, de vida, esta palabra que nos sustenta, esta palabra bendita, Señor, que es tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano Rodrigo, que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, hermano Jiménez. Ahí está el hermano Guillermo también. Buenos días, hermano Guillermo. Avíseme. Buenos días, hermano. Buenos Avíseme días. si puede leer para dar algunos textos después. Ya, voy a buscar el tiro. Ya. Busque Lucas capítulo 6, 43 al 45, hermano Guillermo. Ahí lo tiene cuando le toque leer. Amén. Vamos a empezar este domingo. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a hacer un poquito de recuento de lo que hemos estado viendo, de lo que vimos junto con la hermana Jimena el domingo pasado. Amén. Recuerden, ya estamos en los últimos versículos, en este último capítulo 7 del Sermón del Monte. Ya recuerden cuando el Señor Jesucristo conversamos y Tiene 2 meses, ya tiene 2 meses, va por los 3 a hablar y empezó a dar este sermón tan hermoso que es el Sermón del Monte. Ya en el capítulo 7 ya empieza a hablar un poquito de nuestra manera de vivir, ¿ya? Y habló también acerca de las posesiones, del dinero, ¿ya? Y el desprendimiento que tenemos que tener en relación al dinero. Ya dijimos que las riquezas son una guía para nuestro corazón. ¿Ya? Señor Jesús nos advierte que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y eso es verdad. Ya, cuando usted trabaja mucho y se afana por tener cosas también, su corazón vive pensando en eso, uno se acuesta pensando en eso, se levanta pensando en eso. Entonces, una advertencia, ¿verdad?, que nos hace el Señor, que tenemos que cuidarnos de eso. Cuando aumentan las riquezas, ya tenemos que tener cuidado que no aumente nuestra preocupación, nuestro orgullo, ya, porque también eso nos hace poner orgullosos, creer que por nuestras fuerzas tenemos todo y ya nos vamos olvidando del Señor. Entonces tenemos que tener este sentir, como dice el apóstol Pablo, en Cristo. Ya, recuerda, nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo, dejó todo y vino a esta tierra a morir por nosotros. Ya esto no quiere decir que vamos a vender todos nuestros bienes y los vamos a entregar
a la iglesia no nos quiere decir eso, ¿ya? Sino que despojarnos en nuestro corazón de estas cosas que nos atan en este mundo. Ya recuerden, nunca olvidar, nuestro tesoro tenemos que hacerlo en los cielos. Ya de aquí no nos vamos a llevar nada. Ya cuando el Señor nos llame a su presencia, todo lo que atesoramos en este mundo se va a quedar acá. Ya por eso el Señor dice, hagan tesoro en los cielos. Trabajen para mí, dice el Señor, porque están haciendo tesoros aquí en el cielo. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a dar las recompensas que Él nos prometió. Ya sabemos que muchos de los que trabajamos en la obra del Señor no lo hacemos por las recompensas que nos va a dar el Señor. Pero el Señor sí nos va a recompensar aunque nosotros no queramos. Cuando usted da algún necesitado, da para la obra del Señor, el Señor lo toma en cuenta. Y el Señor lo va a recompensar. También hablamos sobre el afán, ya este deseo intenso, ¿verdad? Que nos mueve a hacer cosas. Ya este afán es propio de nuestra naturaleza humana. Ya escapa lo que nosotros podamos hacer. Ya cuando viene algún problema, alguien nos dice, oye, mañana me toca hacerme un examen porque tengo un dolor acá. Uno al tiro se pasa a la película que puede ser algo más grave. Y se empieza a afanar y se empieza a preocupar antes de que pase algo, antes de tener los resultados, se empieza a afanar. Y eso es propio en realidad de la naturaleza humana. Pero el Señor nos dice que tenemos que tener puesta nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo siempre bien en cuenta, hermanos. A pesar de que vivimos momentos difíciles, nuestra confianza, ¿verdad?, está puesta en nuestro Señor. Ya, si Dios dice que nos da la vida, y en el versículo 25 de Mateo 6, ya que es lo más importante, también nos va a dar el alimento. Dice que Él alimenta a las aves. Ya no dice que Él mismo las alimenta. Dice, si yo alimento a las aves, ya si yo veo todo lo que crece, la hierba, como Él las viste, las flores, ¿verdad? Todo hermoso. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros lo que necesitemos? Entonces, importante, las cosas necesarias que necesitamos para nuestra vida, el vestir, el comer, ¿verdad? El trabajo, eso el Señor lo va a dar. Entonces, de eso no tenemos que afanarnos. El Señor dice que tiene cuidado de nosotros. También las preocupaciones, ¿verdad? Leímos ahí la versión NTV que dice, si alguien se preocupa de más, ¿podrá añadir un momento a su vida? ¿Podrá añadir un minuto más a su vida? Y la respuesta es no, ¿verdad? Cuando llega algún problema en nuestras vidas, hay cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Cuando llega el momento que el Señor nos va a llamar a su presencia a través de la muerte, ya no hay vuelta atrás, eso va a pasar. Entonces, añadiendo preocupación en nuestras vidas, no vamos a ganar más momentos en nuestras vidas. Ya, eso no va a pasar. Entonces, por eso tenemos que poner toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, ya que Él cuida de nosotros. Si algo pasa en nuestras vidas, tiene que pensar usted que es un propósito del Señor. Ya muchas veces caemos enfermos, hemos caído al hospital, y también hay propósitos. Ya hay muchos testimonios de nuestros hermanos que han caído al hospital, ¿verdad? Después llegan contando a cuántas personas le predicaron, con cuántas personas oraron. Ahora que está tan complicado poder entrar a los hospitales a compartir la palabra del Señor, si ya estaba complicado antes de la pandemia, ahora está imposible. De alguna manera el Señor tiene que llevarnos adentro de los hospitales, porque también hay almas que el Señor necesita ganar ahí dentro de esas salas de emergencia, dentro de ese hospital. Entonces, cuando nos pase algo y estemos en esas situaciones, oremos para que el Señor nos ponga un alma a cual tenemos que entregar la palabra. Ya afanarse, ¿verdad? No es de cristiano, no es de cristiano. Usted, hermano, tiene que confiar en el Señor. Cuando nos preocupamos en exceso, la gente que nos está mirando, que no es cristiana, nos dice y se pregunta, pero esta persona no es cristiana. ¿Por qué está tan preocupado? ¿Por qué está así? Tenemos que tener, como dice la Escritura, dominio propio. Aprender a controlar nuestras emociones. Y eso también lo hacemos con la ayuda del Señor. Ya, siempre, acuérdese, el cristiano debe buscar lo que es espiritual, el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las otras cosas serán añadidas. ¿Ya? Nos conviene, hermano, vivir día a día, día a día. Ya cuando usted se preocupa, lo único que está haciendo es llevando preocupaciones del hoy al mañana. ¿Ya? Entonces, preocúpese del día a día. Ya no se preocupe del mañana. Hay cosas que no tienen solución. Y hay problemas que uno dice, en realidad, este problema no tiene solución. Si no tiene solución, bueno, ahí está la respuesta, no hay solución. Y cuando algún problema tenga solución, ora al Señor, pídale dirección, ya para que ese problema se pueda solucionar de acuerdo también a la voluntad del Señor, que es lo mejor para nosotros. También hablamos un poquito de el juzgar a los demás. Ya esto tiene que ver relación directa con el prójimo. Entonces el Señor Jesús también le estaba enseñando a sus discípulos el tema de
de juzgar a los demás, de la relación que debemos tener con nuestros prójimos. Nuestra naturaleza, recuerda hermano, vivimos y nacemos en esta naturaleza pecaminosa, ya está propensa a criticar, a emitir juicios, a censurar. Ya el chisme también está ahí bien arraigado, y como buenos chilenos también lo tenemos. Entonces eso viene en nuestra naturaleza. Entonces debemos tener cuidado, hermanos. Ya en Mateo 7.1 y la versión NTV dice, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. Entonces el Señor dice que en el día del juicio vamos a ser juzgados nosotros como nosotros también lo hicimos. Ya, entonces tenemos que tener cuidado, emitir juicios. ¿Ya? ¿A qué se refiere la palabra aquí del Señor? Es cuando uno hace un juicio de condenación, ¿ya? Porque sí debemos juzgar las circunstancias y las situaciones de la vida de nosotros o de alguna otra persona. ¿Ya? Así, lo malo está en cuando uno juzga y emite un juicio de condenación. Cuando uno, no sé, pues hay un hermano que cayó en algún pecado, no sé, por algún robo y le dice, oye, tú por lo que hiciste te vas a ir al infierno, y empieza uno a juzgarlo de esa manera y no a tener compasión y dice, no, yo contigo ya no me junto más, yo no te quiero volver a ver. Ahí ya estamos juzgándolo y estamos emitiendo la condenación al hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. Y ahí también hace un ejemplo bastante gráfico, ya el Señor dice, cuando tú quieras quitar la paja en el ojo del hermano, primero ve la viga que está en el tuyo. ¿Ya? Y eso es verdad. Ya muchas veces tratamos duramente a algún hermano, ya que ha tenido algún problema, y a veces nosotros también acarreamos el mismo problema, pero nosotros le ponemos excusa a nuestro problema. Pero cuando le pasa al hermano, ya le damos con todo, como diríamos en el buen chileno. Entonces el Señor dice, no mires la paja en el ojo ajeno, sino que primero mira la viga que está en el tuyo. Pero ojo que nos está diciendo que usted no ayuda al hermano a sacar esa pajita que tiene en el ojo, no está diciendo eso. Está diciendo que primero nos miremos a nosotros mismos, con la ayuda del Señor sacamos lo que hay en nuestras vidas y con eso ayudamos al hermano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor trata con nuestras vidas y se lleva las vigas que hay en nuestros ojos, nos hace tener un corazón más sensible. Nos hace decir, mire, el Señor me perdonó de esta manera, me ayudó a sacar los problemas, entonces con ese mismo amor que el Señor me ayudó a mí y me sacó del problema y me sacó esa viga que tenía, con ese mismo corazón yo voy y ayudo al hermano. ¿Verdad? Entonces ahí no le emito juicio, no lo condeno, sino que voy con un corazón de amor, con un corazón para ayudar al hermano a sacar esa pajita que él tiene en su ojo. Ojo que Jesús no está en contra de discernir entre el bien y el mal, porque uno para poder discernir, ¿verdad?, tiene que hacer un juicio. Cuando a mí me presentan alguna situación y me preguntan, hermano, ¿es pecado hacer tal cosa? Yo tengo que emitir un juicio. Tengo que empezar a ver en la balanza si está bien o está mala, de acuerdo obviamente a las escrituras. Entonces el Señor no está diciendo que uno no tiene que discernir y aplicar un juicio en alguna cosa que pasa en nuestras vidas. Ya tenemos que hacerlo así. Juan 7:24 dice, no juzguéis por las apariencias, sino que juzgad con juicio justo. ¿Ya? Entonces eso es importante. Tenemos nuestro juicio, no juicio de condenación, le vuelvo a repetir. Es un juicio para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso sí debemos hacerlo. Por eso dice, juzguen, pero con juicio justo. Y ahí termina el capítulo 7, que el versículo 6 dice, de Mateo dice, no deis lo santo a los perros, ¿verdad? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿A quién le entregamos la palabra del Señor? Ya, si bien es cierto, ¿verdad? La palabra nos dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, el Señor también nos advierte sobre estas personas que no quieren recibir la palabra del Señor. A veces nos ponemos un poco intransigentes como cristianos y queremos meterle la palabra del Señor a nuestros familiares, a algún amigo, prácticamente a la fuerza. ¿Ya? Y les damos de bibliazo y le tiramos textos encima. Y la verdad, las cosas que el Señor dice que tenemos que tener cuidado, porque a veces esa misma palabra que nosotros compartimos, ellos después la usan en contra nuestra. Oye, pero se acuerda que tú me dijiste que el Señor hablaba de esto y mira, tú estás metido. Y vienen, y como dice la Escritura, ¿verdad? Y se vuelven contra nosotros. La misma palabra que nosotros le predicamos la vuelven en contra nuestra. Entonces tenemos que tener cuidado. O se burlan de la palabra del Señor.
Ya usan, yo tengo un amigo en la oficina que siempre cuando pasa algo me dice que bueno que el Señor me ayudó a terminar este trabajo. Y yo lo quedo mirando y me dice, no, el señor Juan Pérez, que es de la oficina no sé cuánto. Y me molesta con ese tipo de cosas. Entonces, por eso uno se da cuenta, y yo me doy cuenta que la verdad las cosas que llega un momento es que uno ya no tiene que hablar más las cosas del Señor con gente que no quiere recibir. Una, porque uno le va a traer más juicio. Ya cuando a esta gente uno le predica y va teniendo más conocimiento o sabiendo de las cosas del Señor, más juicio van a acarrear sobre ellos, porque van teniendo más conocimiento. Entonces, cuidado a qué le entregamos nuestra palabra del Señor. Ya tenemos que pedir al Señor discernir, pedirle al Señor sabiduría. ¿Ya cuándo es el momento apropiado? Si uno lo sabe, hermano, si yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando llega el momento que hay que predicar, el Señor pone eso en nuestro corazón y uno empieza a predicar y se da cuenta cómo el Señor está con uno, cómo el Señor le está ayudando y cómo le va dando palabra. Y entonces, ojo con este texto, ¿verdad? No dais los santos a los perros, ni echar vuestras perlas, que es la palabra del Señor, esta palabra hermosa, preciosa, delante de personas que realmente no la van a tomar en cuenta. Que lo único que van a hacer con esa palabra que usted le va a entregar es burlarse y pisotearla. Alcanzamos a ver un poquito la eficacia de la oración. ¿Ya? Jesús dice que enfatizó que la oración es una charla de un hijo con su padre. Es importante ya tenerlo muy en cuenta. Voy a leer Mateo, capítulo 7. Vamos a volver a leerlo. Esto lo vimos con la hermana Jimena, pero vamos a repasar un poquito. Del 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Recuerde, tenemos un Padre Celestial y los que somos padres acá lo sabemos, siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Ya? Pero nosotros somos padres que no tenemos el conocimiento, obviamente, de Dios, que conoce todo y sabe lo que es mejor para nosotros. Pero así todos nosotros con nuestros esfuerzos humanos le tratamos de dar la mejor cosa a nuestros hijos. Por eso pregunta, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará las cosas que le pidamos? ¿Ya? Pero está hablando sí de cosas que son necesarias para nuestra vida. ¿Ya? Entonces el Señor ahí hace varias preguntas. ¿Ya? ¿Qué padre? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Sabemos que la respuesta es ninguna. ¿Ya? En Lucas también habla de que si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Verdad? Y la respuesta es que no. Que nosotros como padres, en esta carne pecaminosa, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, verdad? Nos va a dar lo que necesitemos. Por eso tenemos que pedir. ¿Ya? La disposición del Señor siempre es hasta a dar lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. Debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial con completa confianza. Hermana Andrea, por favor. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y los versículos anteriores de Hebreo ahí nos habla de que tenemos un sumo sacerdote, ya que se compadece de nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Que vivió en esta carne, en este mundo, y Él también sabe, ¿verdad? Y también sufrió y pasó las cosas que nosotros pasamos como seres humanos. Entonces, por eso dice que ahora podemos acercarnos confiadamente a este trono de la gracia y vamos a hallar misericordia. Entonces, tenemos que hacerlo con corazones sinceros, ¿verdad? Antes de actuar en cualquier circunstancia de nuestras vidas, eso también tenerlo muy en cuenta, ¿ya? ¿Qué nos pide el Señor primero? Que nos mantengamos en oración. Veamos lo que nos dice Mateo, hermana Evelyn, capítulo 9, 35 al 38. Amén. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. ¿Verdad? Y el Señor se dio cuenta de la necesidad que había de llevar el Evangelio, de llevar este Evangelio de salvación. Y alguien podría pensar, bueno, ya vamos todos a orar, tomemos tratados, vamos a la Plaza Victoria. ¿Pero qué le dijo el Señor? Oren. Oren. Lo primero que nos pide el Señor antes de actuar en cualquier circunstancia de nuestra vida, no solamente cuando vayamos a predicar la palabra, cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Qué nos dice el Señor? Oren. Manténgase primero en la oración. ¿Y por qué hace el Señor esto con nosotros? Porque el Señor quiere cambiarnos primero nuestros corazones. Nuestros corazones. Tenemos bastantes ejemplos en nuestra congregación. Me acuerdo uno muy patente de una guaguita que había nacido, de uno de los hermanos de la iglesia, y había nacido enfermito. Ya tenía un problema. Y empezamos a orar, estuvimos varios meses orando por ese pequeño. Y después ya el Señor lo sanó, salió de esta situación, y el hermano llegó con su esposa y con este bebé a la congregación, y cuando todos lo vimos, lo que queríamos tomar a ese bebé, abrazarlo, ya era como parte de nosotros. Le habíamos tomado cariño, lo habíamos tomado sin ni siquiera conocerlo. Entonces, eso es lo que hace el Señor a través de la oración. Cuando uno empieza a orar por alguien, empieza a orar por alguna situación, el Señor empieza a cambiar nuestros corazones. ¿Ya? Con la oración no es que nosotros tanto que oremos, y lo vamos a ver ahora más adelante, no es que vamos a cambiar la voluntad del Señor. El Señor quiere cambiar lo que nosotros estamos pidiendo, pero de una manera correcta. El Señor quiere cambiar primero nuestros corazones. Y por eso en esta situación especial, cuando los apóstoles, antes de enviarlo a predicar, dice que oren. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que ellos también sientan el amor que nuestro Dios siente por el perdido, por la persona que se está perdiendo. Entonces, cuando nosotros oramos por una situación en particular, por alguien que tengamos que también que predicarle, el Señor va cambiando nuestro corazón y nos va dando amor por esa persona. Y cuando ya llega el momento de ir a predicarles, uno va y es como que ya lo hubiese conocido toda la vida. A la persona que le va a compartir la palabra del Señor, y va con amor, porque el Señor ya ha cambiado nuestro corazón. El Señor ahí con eso puede trabajar también mejor en nuestras vidas y en su palabra que vamos a llevarle a esta persona. Jesús también nos enfatiza ya la persistencia en la oración. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ya este tiempo, los verbos de este tiempo en griego indican una acción continua. Es como si pudiésemos decir: sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. ¿Ya? Ese es el verbo que usa el griego para referirse a esta acción de pedir, de buscar y de llamar. Continúen, es una acción continua. ¿Ya? Ojo que no porque nosotros pidamos, vamos a persuadir al Señor. ¿Ya? Tampoco declarándole cosas. Ya declaro al Señor que va a pasar esto, Señor, te declaro que me tienes que sanar. Ya, cuando murió este cantante Julio Melgar, ¿verdad? Hicieron un concierto antes que muriera, lloraron por él, y la hermana que estaba ahí orando dijo: Señor, te pedimos que tú lo sanes y no vamos a aceptar un no por respuesta. Y yo cuando lo escuché quedé helado, dije: no, ¿cómo uno puede orar así? Entonces, cuidado cómo oramos al Señor. Tenemos que siempre ir con corazones contritos y humillados. Salmos 51:17, hermana Jimena. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén, ahí está la clave, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado. Ese es el que el Señor no menosprecia. Y cuando tenemos un corazón que se ha humillado al Señor, el Señor pone en nuestro corazón cómo pedir también. Ya pone el sentir y nos da la tranquilidad, porque a veces estamos pidiendo algo que no nos conviene. Ya, pero lo estamos pidiendo con tanta ansiedad, ¿verdad? A veces a veces con pena porque tenemos alguna necesidad muy grande, pero quizás no nos conviene. El Señor pone esa paz. Usted termina de orar o mientras está orando, el Señor viene y le entrega paz. Y uno después termina ahora y dice: descanso en el Señor, lo que el Señor quiera para mi vida es lo mejor. Ya, yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces recuerden, no vamos a persuadir al Señor por nuestra insistencia, porque el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Ya nuestro continuo pedir, buscar y llamar, lo que tiene que demostrar en nuestras vidas es una dependencia de Dios. Y aprender a depender de Dios. Ya, por eso nosotros oramos y buscamos del Señor. Ya, para que
dedicamos a esta carne también mientras oramos al Señor y le pedimos dirección, decirle a esta carne pecaminosa que nosotros dependemos absolutamente de la voluntad de Dios. Eso es importante. ¿Ya? Y al continuar orando, el Espíritu Santo va examinando nuestras vidas, ¿ya? Va purificando también nuestros motivos. ¿Ya? Recuerde, oramos y vamos llenándonos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va mostrando cuál es la voluntad perfecta de Dios y lo que es mejor para nuestras vidas. Y nos va enseñando también a poder discernir, ya, la voluntad del Señor. Ya, cuando hemos pasado y tenemos que tomar alguna decisión importante en nuestras vidas y hemos estado semanas antes orando por tomar una buena decisión, cuando llega el momento de hacerla, el Señor nos guía y nos da el discernimiento, el saber qué es lo que es mejor para nuestra vida, y que a veces no nos damos ni cuenta. Pero cuando ya tomamos la decisión y nos damos cuenta que fue lo mejor, le damos gracias al Señor, ¿ya? Porque Él la pone en nuestras vidas. Pero eso también se consigue a través de la oración. Jesús, ¿verdad?, también nos enseña y nos dice que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1, hermana Andrea, por favor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén, ¿verdad? Orar siempre. Siempre estamos orando y no desmayamos. Cuando estamos también viviendo para agradar a Dios, tenemos esa confianza, hermano, de que nuestras oraciones, ¿verdad?, son oídas por el Señor. Primera Juan 3, 21 y 22, hermana Evelyn. Primera de Juan 3, 21 y 22. Amén. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. ¿Se dan cuenta? Si su corazón le reprende cuando está haciendo algo, pidiendo algo, dice que mayor es Dios. Entonces, cuando la gente me pregunta, hermano Rodrigo, ¿está bien? ¿Puedo fumar? ¿O puedo tomar alcohol? ¿Qué sé yo? Un par de cervezas. Yo le digo, pero hermano, haga lo siguiente. O hermano, tome esa bebida alcohólica o ese cigarro y ore por ello antes de fumar o antes de tomar. Dígale que el Señor bendiga eso que va a hacer. Y se va a dar cuenta cómo su corazón le va a amonestar de inmediato. Y usted no lo va a poder hacer. Y me dice, no, en realidad no podría pedir, ¿verdad?, una bendición por un paquete de cigarro. Ya, pues le digo yo, si su corazón le reprende, mayor es Dios, pues. Entonces, cuando usted tenga una duda en hacer algo en su vida que no sabe si está bien o está mal, ore por esa cosa. Dígale, Señor, yo me vienen a vender unas paltitas a 1.000 pesos para mi negocio. Bendice este negocio que voy a hacer ahora. Vamos a darnos cuenta que por el precio que está la palta, lo más probable es que esas paltas que me traen son robadas. Entonces, mayor, dice, es Dios que nuestro corazón. Si usted va a hacer algo y su corazón le está reprendiendo, ya sepa que eso no está bien. Ya no lo haga. ¿Y quién es el que reprende a nuestros corazones? El Espíritu Santo que muere en usted. Si no somos nosotros como humanos, ya con esta fuerza humana, el Espíritu Santo que está morando en usted, y que cuando usted va a hacer alguna cosa, viene y le reprende. ¿Ya? Entonces, mayor, dice Dios, que nuestro corazón. Hermana Nancy, ¿usted está activa? Que la vi, pero... ¿Puede activar su micrófono? Que quiero hacerle esta pregunta. Amén. Está esperando a la hermana Nancy para ¿usted cree que nuestras oraciones pueden cambiar la voluntad de Dios? Amén. Amén. ¿Usted cree que sí? Que nosotros podemos cambiarle o de alguna manera torcerle un poquito la mano a Dios con nuestras oraciones. Amén. Le voy a preguntar a la hermana Evelyn también para que vaya pensando, y a la hermana Andrea también. Eso lo hace el Señor, a nosotros nos da lo que más nos conviene. Ya, pero ¿usted cree que si oramos podemos cambiarle la voluntad al Señor? Amén. Hermana Evelyn, ¿qué cree usted? ¿Podremos cambiar la voluntad al Señor, verdad? Tanto que oramos y le insistimos. No cambiarla, es que yo pienso en no cambiar la voluntad del Señor. El Señor sabe, tiene su propósito para todas las cosas. Si nosotros oramos, a ver, por ejemplo, de una persona que ya está mal, y bueno, el Señor hace su milagro siempre. Él sabe, bueno, si lo pedimos con alto corazón y todo, y el Señor puede cambiar las cosas, las cambia.
porque Él tiene el poder para hacer esas cosas, porque es el único que tiene el poder, es Él. Amén. Pero Te estoy preguntando para cambiar la voluntad de Dios, no para cambiar. Yo sé que el Señor puede obrar milagros, no para yo cambiar. me creo todo. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. Uno puede cambiarle la voluntad del Señor, lo que Él tenía planeado hacer, uno se lo cambia a través de oración. Hermana Andrea, ¿qué cree usted? Yo creo que la voluntad de Dios es imposible cambiarla, aunque ore todo el mundo. Hermana Jimena, bien, está bien la respuesta de la hermana Andrea. Hermana Jimena, ¿qué cree usted? Lo que pasa es que no debemos confundir. Una cosa es que el Señor nos dice que debemos orar, y lo acaba de decir anteriormente el hermano Rodrigo, nosotros debemos orar, y a medida que nosotros estemos orando, estemos buscando del Señor, el Señor va a guiar nuestras oraciones. A veces pedimos y, claro, nuestro deseo es siempre que toda la gente se sane, que toda la gente, no sé, pues, tenga un buen pasar y todo, pero resulta que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y ese propósito es moldear su carácter en nuestras vidas, es enseñarnos a depender de Él, enseñarnos también a reconocer nuestra dependencia de Dios, y no siempre, y lo vamos a ir viendo, como yo una vez lo comenté por un trabajo al cual yo quería, porque era un trabajo de oficina, un buen horario, todo, y la verdad que no quedé en ese trabajo, y yo incluso hasta me frustré por no haber pasado. Yo decía a mi hermano, a lo mejor el test psicológico, no sé, y no quedé en ese trabajo. Y la verdad que yo le decía, Señor, ¿por qué? Si la verdad que hasta me lo ofrecieron, ni siquiera yo lo pedí ese trabajo que yo estaba buscando para lo que ellos estaban pidiendo, no era ese trabajo que me ofrecieron, era otro trabajo al cual yo no quise aceptar. Y la verdad es de que pasó un tiempo, como yo le contaba, y esa empresa quebró. Entonces, más encima hubiese quedado sin trabajo. ¿A qué me Exacto. refiero? A que Dios tiene una voluntad. Lo que nosotros debemos es pedir cuál es la voluntad del Señor, que el Señor nos guíe, y nos va a guiar a medida que vamos orando, porque después nos vamos a dar cuenta que a lo mejor estamos equivocados en lo que estamos pidiendo. Cuando decimos, pidamos paciencia, pero resulta que el Señor primero nos dice que debemos conocerle, conocer su palabra, y el Señor, a medida que nosotros vamos conociendo su palabra, nosotros también vamos cambiando nuestra oración, porque nos damos cuenta de que primero la voluntad del Señor es perfecta. Señor. Exacto. Todo lo bueno viene del Señor. Señor. Entonces, cuando reconocemos la naturaleza del Señor, que Él es bueno, es perfecto, Él conoce nuestro mañana, que Él sabe que a lo mejor no nos tiene que dar cosas que nosotros a veces pedimos, porque a lo mejor nos vamos a alejar de Él. Entonces, nosotros no cambiamos la voluntad, nosotros oramos para conocer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amén. Hermano Guillermo, no le pregunté qué cree usted, ¿podemos cambiar la voluntad de Dios con nuestras oraciones? No podemos cambiar la voluntad de él. Me uno a las palabras que dice la hermana Jimena, y que es la verdad. Él ya tiene provisto nuestros caminos, ya tiene provisto todo el futuro, y él lo único que, ¿cómo se llama?, interviene es ¿cómo se llama? ¿Qué puedo decir? Pero es lo mismo que lo que dijo la hermana Jimena. Él tiene provisto para nosotros un camino. Y él ya piensa en el mañana, en el futuro de tocar a la persona. No, es imposible que nosotros podamos cambiar la voluntad de él. Amén. Dos cosas. Está la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Ya, entienda, perfecta de Dios, es lo que el Señor quiere. Cuando el Señor o nosotros queremos cambiar esa voluntad perfecta, no va a ser para nuestro bien. Recuerde eso. Cuando si usted está orando muy incesantemente por algo y quiere cambiar esa voluntad perfecta de Dios para su vida, eso que va a cambiar no va a ser para mejor de su vida. ¿Ya? Y está la voluntad que es la permisiva de Dios. Voy a darle un ejemplo, no un ejemplo, voy a darle lo que dice la Escritura. Vamos a responder con la palabra, nos vamos a sorprender todos. Enfermedad de Ezequías. Este era un rey muy bueno que hubo en Israel. Y esto está en 2 de Reyes 20, voy a leerles del 1 hasta el 5. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte,
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, o sea, esta era la voluntad de Dios, la perfecta. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cuál era la voluntad de Dios perfecta? Que él iba a morir, se lo iba a llevar al cielo. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, miren lo que hizo. Y empezó, dice que Ezequías cuando recibió este mensaje de Isaías que iba a morir, dice que se dio vuelta, ¿verdad?, hacia la pared, estaba recostado y empezó a llorar, empezó a reclamarle al Señor. Miren lo que le dice, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. O sea, le empezó a sacar en cara de alguna manera al Señor que él había andado rectamente ante los ojos del Señor, rectamente. ¿Ya? Entonces le estaba diciendo, he andado recto delante de ti con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, empezó a hacer puchero. Literalmente, el Señor le reclamó, pero Señor, y a veces los pasa en nuestras vidas, ¿eh? Yo creo que más de algunos nos ha pasado, cuando nos pasa, pero Señor, si yo te sirvo, Señor, yo hago clase en la clase de Éxodo 1 y los hermanos son complicados, tú sabes, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? Y empezamos a llorarle al Señor y a reclamarle. Y mire lo que pasó. Y antes que Isaías, que fue el profeta que le llevó el mensaje, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Ya añadirá tus días 15 años. ¿Se dan cuenta cómo sí se cambió lo que había dicho el Señor? Pero si usted después lee la historia de este rey Ezequías, dice que este rey dentro de esos 15 años tuvo un hijo. Su nombre era Manasés. Y fue el rey más malo que hubo en Israel. Dice que derramó la sangre de casi todos los profetas de Israel. Que llenó, dice, las calles con la sangre de los profetas de Israel. ¿El hijo de quién? De este hombre Ezequías. Que el Señor, para evitar eso, lo iba a llevar. Pero él cuando dice que lloró, oró, lloró, y el Señor le dio 15 años más de vida. ¿Se dan cuenta? La voluntad perfecta de Dios era llevárselo para que no ocurriera eso. Es más, después dice el Señor más adelante, que por culpa de este rey Manasés, ya el Señor no echó atrás el juicio que traía sobre su pueblo, que era llevarse los cautivos. Entonces, ojo con lo que estamos pidiendo. A veces el Señor sí nos da cosas que sabe que no es lo mejor para nosotros, ya, pero las da por nuestra insistencia. Yo también le conté el ejemplo de mi esposa cuando hace 2 años atrás estaba sin trabajo y lloraba insistentemente para que el Señor le diera un trabajo y daba las pruebas ahí en el juzgado para poder entrar. Cuento corto, ella entró después de harto tiempo de estar orando con ella y sufrió, las primeras semanas sufrió en su pega. Entraba a las 8 de la mañana y a veces llegaba a las 11 de la noche a la casa. Y llegaba aquí a mis brazos a llorar, que el trabajo era complicado. Que no. Entonces nos damos cuenta que el Señor no quiere que suframos. Entonces, cuando el Señor a veces permite cosas en nuestras vidas que nosotros le oramos y con fervor y lloramos, así como este rey, el Señor a veces las permite. Pero tenga siempre en cuenta que no va a ser para nuestro bien. No es para nuestro bien. Pero de alguna manera sí podemos cambiar esa voluntad perfecta que tiene Dios en una voluntad permisiva, ¿ya? Con sus hijos que a veces oran. Pero le vuelvo a repetir y le recalco, no va a ser para mejor. ¿Amén? ¿Quedó claro? ¿Se puede de alguna manera? Sí, se puede. Ahí tenemos el ejemplo de este rey Ezequías. Tenemos otro ejemplo de Moisés también, cuando el Señor dijo, deja que tome y destruya a este pueblo. Ya cuando hayan caído en la idolatría, cuando el Señor le está dando las tablas de la ley. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, si no, ráeme a mí mejor. Y el Señor dice que se arrepintió de lo que iba a hacer. ¿Ya? Pero la verdad, las cosas que sabemos que la voluntad perfecta es lo mejor para nosotros. Después sigue el Señor con este sermón del monte, ahí en Mateo 13, se los voy a leer yo, en Mateo 13, Mateo 7 del 13 al 27 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿verdad? Sabemos que en este mundo se habla de que todos los caminos conducen a Dios. Nos dicen, pero ¿por qué ustedes son tan cuadrados, son tan radicales? ¿Verdad? ¿Cómo solamente vamos a poder llegar al cielo a través de Jesús? Y la verdad, las cosas que sí, el Señor es radical. El Señor dice que hay un solo camino,
un solo camino para llegar al Padre. Y eso es a través de Jesucristo. Amén. Juan 14, del 5 al 6. Hermana Jimena, por favor. ¿Era Juan 15? Juan 14, del 14. 5 al 6. Perdón. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 17, hermana Andrea. Lucas. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Ahora sabemos que el Señor es el camino, que eres la puerta. Y a Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay hombres que viven engañados, que a veces se engañan a sí mismos, ya que creen que por ir por la senda que ellos van y haciendo las cosas que están haciendo, ya van igual a llegar al cielo y dicen, no, si el Señor es misericordioso, si usted habla con un testigo de Jehová, le va a decir, no, mire, si al final ya cuando termine todo, el Armagedón, el Señor los va a perdonar a todos, porque ese es un Dios de amor. Entonces, Señor, ¿cómo los va a castigar? ¿Cómo van a irse ellos al infierno eternamente a sufrir? Ya, pero la verdad de las cosas es que hay caminos, ¿verdad?, que llevan a la perdición. Ya, eso hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Ya, en Jesucristo, nos dice el apóstol Pedro, tenemos una amplia y generosa, a pesar de que el camino es estrecho, ya, la senda es estrecha por donde caminamos. Cuando ya llegamos y lleguemos a la presencia del Señor, vamos a tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno. Segunda de Pedro 1, 10, 11, hermana Evelyn. Bueno, Hermana Evelyn, se me fue. Hermana Nancy, entonces, no, ahí está, la hermana Aquí. Evelyn. Es que tenía segunda de Timoteo. Segunda de Pedro. Aquí. No se preocupe. Segunda de Pedro, Capítulo 1, 1, 10, 11. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ya. Segunda de Pedro 1, 10, 11, ¿cierto? Sí. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacerme firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahí el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos anima a mantenernos firmes, ¿ya? Porque el Señor nos va a dar una amplia y generosa entrada. No es que vayamos a entrar apretujándonos prácticamente. Se está cerrando la puerta, apúrense. No, eso no es así, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos una amplia y generosa entrada. El camino es difícil, obviamente, porque todos sabemos que el camino del cristiano es difícil. Y el Señor Jesucristo también lo advirtió, dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, he vencido al mundo. Ya, pero nuestra entrada va a ser amplia y generosa. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de Jesucristo. Las personas son como dos árboles, también nos habla ahí en Mateo 7, 15 y 24, dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos voraces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el mayor peligro, hermanos, que estamos enfrentando hoy en día, como cristianos, ¿verdad? No es el ataque de las personas que son ateas, ni del propio diablo, es de los falsos maestros, que también son motivados, ¿verdad?, por el enemigo, pero están dentro nuestro, y si están dentro de la congregación. Ya, desde mismo dentro de la iglesia están nuestros mayores peligros, que son estos falsos maestros o profetas. Ya debemos aprender a discernir, y ahí también está el hacer juicio. Se dan cuenta que también es necesario hacer un juicio de lo que estamos recibiendo
ya para poder determinar qué es lo que es falso y qué no. Primera de Tesalonicenses 5:21, hermana Jimena. Examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Tenemos que examinarlo todo. Por eso, con la hermana Jimena hacemos la clase, la tomamos y se la subimos, para que usted la pueda examinar en su casa durante la semana, revise los textos, vea algunos comentarios, ¿ya? Para que esté siempre examinando a los maestros que ustedes tienen. Y a la palabra que se entrega también, examínela. No con un ojo crítico en el sentido de estar colando todo lo que se dice, sino que viendo que todo lo que se haya dicho esté de acuerdo a la palabra del Señor. El apóstol Pablo también advirtió a la iglesia de Éfeso, ya sobre estos lobos rapaces. Hechos 20, 38 al 22, hermana Andrea, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Tenemos que tener cuidado con estos lobos rapaces. Vamos a ver algunas características de estos falsos maestros, ya, para que también aprendamos con la ayuda del Señor a reconocernos. Fingen ser cristianos piadosos. Segunda Timoteo 3:5, hermana Evelyn. Hermana Evelyn. La perdimos otra vez. Ya, hermana Nancy, usted si la tiene, segunda de Timoteo 3:5, por favor. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Tienen apariencia de piedad. Ya, cuidado con eso. Predican a Cristo por motivos egoístas. Filipenses 1:15. Mara Jimena. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. ¿Se dan cuenta? Están criticando siempre al resto, a los otros pastores, a los otros maestros. Ya, están siendo egoístas, siendo envidiosos a veces. Ya, cuidado con ellos. Serán profetas y maestros avaros, codiciosos, adúlteros. Mira, si usted después puede leer segunda de Pedro, capítulo 2. Yo le voy a leer algunos pasajes. Dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y vemos que algunos han llegado a decir que ya no es necesario llegar al cielo, a Dios, a través de Jesucristo. Ya se ha escuchado que inclusive Jesús había fracasado como hombre. Ya, cosas totalmente herejes. Y ahí lo estamos viendo hoy en día. Ya que son codiciosos, todos estos que hablan y que predican sobre la prosperidad. ¿Cuál es el fin de ellos? Es sacarle el dinero a la gente. Sacarle el dinero a la gente literalmente. Y después cuando usted, o cuando ya después pasa el tiempo y se conocen realmente cómo son, se dan cuenta que eran hombres adúlteros, fornicarios, ladrones, degenerados. Ahí sale verdaderamente cómo ellos eran. Y el versículo 14, mira lo que dice de segunda de Pedro, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí tenemos varias características. Ustedes pueden leer el segunda de Pedro, capítulo 2 completo, habla de estos falsos maestros, dice, son fuentes sin aguas, ya que tienen palabras lindas, verdad, hermosas, pero la verdad de las cosas es que ellos persiguen otro fin. Pretenden tener autoridad por supuestas revelaciones. Yo creo que hemos visto
muchas prédicas, ¿verdad? O si alguien se ha topado con alguna de estas en internet, orando anoche, preparando el mensaje, el Señor me dijo que les dijera tal cosa. Y ahí salen con sus cosas, ¿verdad? Que son inventos de ellos. Son inventos de ellos que ni siquiera está en la palabra del Señor. ¿Ya? Cuando escuche esta frase que le diga, ustedes saben que el Señor a mí me ha ungido con esta, apague al tiro la radio, digo yo. Apague al tiro la radio. Si cuando alguien es ungido por el Señor para ser pastor, para ser maestro, nunca lo dice. Es la persona más humilde que hay. Nunca está dando a conocer lo que el Señor ha hecho en su vida. Predica la palabra. Ellos rechazan toda autoridad. A pastores que se ha sabido que han caído en adulterio y han sido llevados a disciplina, ellos no la toman. No tienen disciplina, se salen de esa congregación, se salen de la iglesia y van y abren otra. Entonces usted ahí los puede ir reconociendo. Ya cuando usted escuche, no, es que este pastor lo pusieron en disciplina en tal congregación y no le gustó y se fue, ya ahí hay problema, ahí hay una luz de alerta. Ya llevan una vida inmoral. Judas 1.8, hermana Andrea, NTV, por favor, si la tiene. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Ahí está, ¿ven? Que reciben en sueños. Siempre dicen, no, el Señor me habla en sueños. Los otros dicen, estuve sentado en el living, se me sentó el Señor Jesús y me dio una revelación para predicarles hoy día. No, ese apaga el tiro la tele rápidamente. Ya, cuando partan con la palabra del Señor, me dijo, no, yo cuando predico y alguien escucha una predica, la palabra del Señor dice, esta es nuestra palabra más confiada que tenemos, ya, la cual hacemos bien en estudiar y en seguir. Ya, todo, como le vuelvo a repetir, todo este tema de la prosperidad, ¿verdad? Y lo vimos más atrás cuando el Señor dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra. Y esta gente que habla de la prosperidad, que el Señor nos quiere prosperar acá, que el Señor quiere que tengamos casa, auto y bla, 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 va totalmente en contra de lo que el Señor nos ha estado enseñando. Sí, ¿verdad? Lo reconocemos rápidamente, por sus frutos también. Un repaso de nuevo por los frutos: mansedumbre, gozo, paz, amor, paciencia, fe, benignidad, bondad y templanza. Ya que esos son los frutos, o el fruto, mejor dicho, del Espíritu Santo. ¿Ya? Recuerden, hermanos, los que somos salvos hacemos la voluntad de Dios. Mateo 7. Hermano Guillermo, ¿puede leer usted? Hermano Guillermo. Sí, ¿cuál sería? Mateo 7, 21, 23, por favor. Mateo 7. 21 y 23. Y mi hermana Nancy, Lucas 13, 25 y 27. Mateo 7, Guillermo, del versículo 21 al 23. Y después mi hermana Nancy, Lucas capítulo 13, del 25 al 25. Mateo 7. Mateo. Me fallo siempre el internet. No, Nancy, usted primero mientras Guillermo lo busca. Ya lo ¿Cuál me dijo? Lucas 13, 25 al 27. 25, 27. Después que este padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empiece a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí, hijo, Omar. Amén. Hermano Guillermo, ahora sí. Ya. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán
en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Amén. ¿Se dan cuenta en ese tiempo, verdad? Cuando llegue el momento de estar en la presencia del Señor, muchos dirán, yo hacía cosas en el nombre, y el Señor no les dice que no, ¿ah? Es interesante leer que el Señor en algún momento le dice, ¿cuándo ustedes hicieron un milagro en mi nombre? ¿Cuándo sanaron enfermos? No les dice eso. Solamente les dice, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. Porque muchos lo hacen por lucro. ¿Ya? Y el Señor por amor a las personas que lo van buscando, sinceramente, el Señor a veces obra milagros. ¿Ya? Porque no es culpa de la gente que va con corazones sinceros, ¿verdad? Y a veces llega a iglesia donde el predicador es una persona que no tiene un corazón sincero delante del Señor. No por eso el Señor, ¿verdad? Mira a esta persona con otros ojos. ¿Ya? Porque estas personas llegan haciendo con corazones sinceros. Muchas personas dan para la obra del Señor sin saber que el que está a cargo de esa obra, ¿verdad? No tiene un corazón sincero y que quiere el dinero para sus propios gastos, para sus fines malvados. Y no por eso el Señor no va a tomar en cuenta la ofrenda de esa persona que la hizo con un corazón sincero. Amén. Entonces, por eso a veces vemos cómo el Señor sí obra milagros a personas y en lugares donde realmente uno ve que el pastor o la persona que está a cargo ahí no tiene un corazón sincero. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor. Ya recuerde, esta palabra Señor es un título, ya es un título que tiene nuestro Dios. Y cuando uno le dice Señor es porque uno es siervo y hace la voluntad del Señor. Las personas, ¿verdad? También nos habla, y con esto vamos a terminar, ¿verdad? Edifican en uno de los dos cimientos. Ya, Mateo 7, 24. La hermana Andrea busca mientras tanto Lucas 6, 43 al 45. Cuando yo le diga, hermana Andrea, usted lo lee, por favor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Aquí el Señor hablando, ¿verdad? De la importancia de construir sobre un buen cimiento. Y cuando estamos, hermanos, cuando hemos construido nuestra vida, nuestra confianza, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que tenemos, lo hemos depositado en el cimiento que es nuestro Señor Jesucristo, van a venir problemas en nuestras vidas, pero vamos a mantener en pie, ¿ya? Porque estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Ya una vida establecida sobre un cimiento firme, ¿verdad? Podrá sobrevivir a las tormentas de esta vida. Ya la vamos a pasar mal, sí, ¿eh? El camino cristiano no es un camino color de rosa. Las balas no nos pasan de largo, no somos invisibles las balas ni transparentes. Ya vamos a tener problemas y cuando empezamos las clases en la mañana nos contamos nuestras peripecias, nuestras enfermedades, nuestros dolores. La hermana Jimena en la mañana, ¿verdad? Su artrosis. Y sí las sufrimos, hermano. Pero cuando estamos firmes en Cristo Jesús, ¿verdad? Estas tormentas las podemos pasar. Ya si no, nos va a pasar lo que le está pasando a esa casa que se va cayendo ahí con el agua. Ya vamos a caer. Ya Jesús, con esto terminamos, nos enseña 2 pasos necesarios para construir sobre un cimiento firme. Primero, oír la palabra del Señor, importante. Tenemos que oír la palabra del Señor, tenemos que estudiarla. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿verdad? Es el primer cimiento, oír la palabra. Hermana Andrea, Lucas 6, 43 al 45, por favor. 43, 45, 46, 49. No, el capítulo 6, del 43 al 45, a lo mejor me equivoqué. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Ya.
No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la voz. Amén. Ese era para otro. Amén. Mira más adelante. Hermana Jimena, Salmo 119, 97. Ay. 119, 97. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley. Perdón. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Importante oír la palabra del Señor, meditar en ella. Ya recuerde, cuando nos llenamos de la palabra del Señor, todas estas cosas que vienen en nuestras vidas van a ser más, las vamos a poder sobrellevar, ya porque está el Señor con nosotros. Obedecerla también, no solamente ser oidores, recuerde, sino también hacedores. Salmo 119, 11. ¿A quién se lo di? A nadie. Hermana Nancy, por favor. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Amén. Amén. Y voy a leerle la versión NTV. Ya, entonces, no solamente oír, no solamente obedecerla, sino que también ponerla en práctica. Santiago 1, 19 al 25, se lo voy a leer en esta versión. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Podemos, ¿verdad?, medir la eficacia, ¿verdad?, del tiempo que le dedicamos al Señor, al estudio de su palabra. ¿Cómo la podemos medir? Ya por nuestra actitud, por nuestra conducta. ¿Ya? Recuerda, hermanos, por los frutos vamos a ser conocidos. Amén. Cuando uno no ve los frutos en el hermano, o cuando no lo estamos viendo en nuestras propias vidas, es porque no hemos pasado tiempo y no le hemos dedicado tiempo al estudio de la Biblia, de la palabra del Señor, porque uno mientras va estudiando, yo mientras voy preparando las clases, y yo creo que a la hermana Jimena también le pasa, el Señor va hablando nuestras vidas. Primero habla nuestras vidas y uno se va reflejando en la Escritura y uno se va dando cuenta de los errores y las cosas que tiene que cambiar en nuestras vidas. Entonces, y con esto terminamos la pregunta final, ¿verdad? ¿Estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo? ¿O solamente estamos haciendo, como dice la Escritura, oidores olvidadizos? Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. Amén. Dios les ayude, nos ayude, ya Dios les bendiga para poder estudiar su palabra y cimentarnos, sobre todo en estos tiempos complicados que estamos viviendo, ya en las cosas del Señor. Amén. No sé si alguien quiere compartir algo. Nos quedan 2 minutos. Amén. Solamente un texto de lo que habíamos conversado de la voluntad del Señor que sale en Romanos 12, de 1 y 2. Les voy a leer otra versión. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le debe adorar. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Amén.
Amén, que Dios les bendiga. Recuerden, hermanos, tenemos un Padre amoroso. Amén. Gracias a Dios que soy padre de 3 hijas. Me doy cuenta cómo me esfuerzo por darles lo mejor. Por darles lo mejor. Y lo mismo hace el Señor. Y lo hace el Señor porque nos ama, porque somos sus hijos, hermanos. Que tenemos que comprender esto. Cuando esté en momentos difíciles, acérquese al Señor. Búsquelo como su Padre, porque a veces es verdad que necesitamos sentir ese consuelo, ya que no lo encontramos en este mundo. Pero nuestro Padre amoroso está ahí para darnos esa paz que necesitamos a veces en nuestras vidas, esa paz que solo proviene de Él. Ya que yo creo que todos en algún grado hemos experimentado. Yo gracias a Dios la he experimentado en mi vida, esa paz que no proviene de Él, sino que de Dios, ya que inunda nuestro ser y nos deja, ¿verdad?, gozosos y con tranquilidad. Amén. Vamos a orar antes de ser despedidos. Le pido que incline su rostro. Bendito Dios, Padre Santo. Le damos Amén. gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias porque usted habla en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a escuchar tu palabra, a ser oidores, a ser hacedores, Señor, a ser Amén. obedientes, a poder llevar también esta palabra a aquellos que se pierden sin ti, Señor. Ayúdenos en estos tiempos difíciles, Señor. Le pedimos por nuestra Amén. hermana María Angélica, que está hospitalizada. Le pedimos que usted sea su compañía en ese lugar ahí, quizás de Amén. soledad donde ella está, Señor, que ella no esté sufriendo, que ella no tenga dolencia, Señor, que ella pueda hacer luz donde tú la has puesto, Señor, a Amén. través de esta enfermedad, Señor. Da consuelo también a sus Señor. familias, a nuestra hermana Pamela, a sus nietos, señora Matías, Diego, que ellos puedan estar también Amén. orando, Señor, confiados en que tu voluntad Amén. para nuestras vidas es la mejor, Señor, es la agradable y es la perfecta. También por nuestro hermano Camilo Yarzún, usted sea también trayendo tranquilidad a su Amén. vida, trayendo sanidad, Señor, se lo pedimos en el Amén. nombre de Jesús. Queremos ver Amén. a nuestro hermano, a su esposa, a nuestra hermana Jessica también, Señor, en paz, Señor, amén. en tranquilidad, Señor, cuando vengan estas tormentas de la vida. Sea usted, Señor, su roca fuerte, Señor, su sustento, Amén. y que ellos puedan también pasar este valle, Señor, Amén. de sombra, Señor, en tus manos, apoyados, Señor, en tu palabra, apoyados en que tú eres nuestro Padre, que cuida de cada uno de nosotros. Señor, bendiga a mis hermanos. Si alguno está pasando algún problema, alguna enfermedad, alguna necesidad, le pido que usted Señor, sea amén. con ellos, Señor, fortaleciéndoles, ayudándoles, Señor, abriendo puertas también de trabajo, Señor, en estos momentos que estamos viendo difíciles, Señor, de falta de trabajo. Que usted sea proveyendo para nuestras familias, sabiendo que Amén. usted tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Le alabamos y le bendecimos en esta mañana. Se lo dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Chao, hermano Amén. Rodrigo. Nos vemos, Que saludos. esté bien. Amén. Nos vemos Chao, el hermano próximo Bendiciones, día. Paulina. hermano. Nos vemos. Bendiciones, hermano Guillermo, hermana Nancy, Lilian, Andrea. Hermana Lilian, Dios le bendiga. Bendiciones. Nos Saludos a todos. veremos. Chao, chao.